Para partir. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora secretaria. La cuenta. Gracias, señor presidente. Con fecha de hoy hemos recibido la excusa de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, quien estaba invitada a exponer sobre el proyecto de ley que se encuentra en tabla, atendido que había contraído compromisos anteriormente en relación al aniversario de Carabineros de Chile, que estaba agendado con anterioridad. Señala que asisten en representación del Ejecutivo la señora Ministra de Defensa Nacional y el jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el señor Rafael Collado. Respecto del proyecto de ley que está en tabla el día de hoy, que es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece normas generales sobre uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señala, correspondiente al boletín 15.805-07, se han recibido dos solicitudes de audiencia, una de la Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, que solicitan presentar comentarios y propuestas, y otra, una carta de Amnistía Internacional, que también solicitan exponer sobre el proyecto de ley que acabo de individualizar. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. Sobre la cuenta, le propondría a la comisión que se conteste el oficio solicitando que envíen sus presentaciones por escrito y que serán anexados al informe que elaborará la secretaria. ¿De acuerdo? Así se acuerda. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, si no hay palabras, le damos la bienvenida a la ministra de Defensa, señora Maya Fernández, al asesor del gabinete, señor Roberto Sáez, al asesor jurídico, señor Luis Correa, a la abogada del área de asesoría jurídica, señora Lizolet Yáñez, y del Ministerio del Interior, al jefe jurídico legislativo, señor Rafael Collado, y le ofrecemos la palabra al secretario. ¿Va a hacer una relación previa o directo a la secretaria hará una relación y después la ministra de Defensa? Es una relación muy breve, atendido que van a hacer después, van a presentar el proyecto, el Ejecutivo. La iniciativa de ley corresponde a un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric. Ingresó a tramitación a la Cámara de Diputados a cumplir su primer trámite constitucional en abril del año 2023. Al Senado, en tanto, lo hizo el 4 de mayo del año en curso, dándose cuenta el 7 del mismo mes. Conforme a lo acordado previamente por los comités, la sala remitió este proyecto para su estudio a las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública unidas. Su objetivo consiste en normar el uso de la fuerza del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de sus funciones, así como también el ejercicio por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, en la protección de sus recintos militares o en la seguridad pública interior, conforme a la Constitución y a la ley. Para contextualizar esta proposición, el primer mandatario expresa que regular por ley las reglas del uso de la fuerza otorga solidez a los derechos humanos consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile. De igual modo, señala, permite dar cumplimiento a aquellos instrumentos que son referentes en materia a nivel mundial. Connota que el proyecto contempla normas claras y justas para proteger el buen ejercicio de la labor policial y revestirla de más eficacia. Lo mismo ocurre, agrega, en el caso de los cuerpos armados y de los servicios bajo su dependencia cuando, extraordinariamente, son llamados a cumplir funciones de resguardo del orden público o de seguridad pública interior. Recuerda que esto tiene lugar en los actos electorales, en los estados de excepción constitucional, en la protección de la infraestructura crítica y en el resguardo de las áreas de las zonas fronterizas. En lo que concierne a la tramitación de esta iniciativa de ley en la Cámara de Origen, cabe consignar que fue analizada por las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana unidas, y que en la ocasión se abrieron 4 plazos e indicaciones. El texto aprobado por la Cámara de Diputados se estructura en base a 17 artículos permanentes agrupados en 4 títulos y a una disposición transitoria.
Por consiguiente, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del reglamento de esta corporación, corresponde a estas instancias unidas discutirlas solo en general. Finalmente, hacer presente que este proyecto de ley no tiene normas de quórum especial y que Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente suma urgencia para su despacho. Gracias, secretaria. Señora ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Nuevamente saludar a los senadores y senadoras presentes el día de hoy. Antes de entrar a la idea matriz del proyecto, cuando asumí como ministro de Defensa, uno de los temas que me fue planteado por los propios auditores era la preocupación que existía por no tener regla de uso de la fuerza con rango legal. Hoy en día existe, en el caso de estado de emergencia, estado de excepción constitucional, por decreto supremo, lo cual eso no le daba el rango legal, no así cuando se modifica y se para habilitar el resguardo fronterizo, el DFL1, que sí establece RUT, y lo mismo para infraestructura crítica, proyectos que está viendo. Entonces, esto es una preocupación que nos fue planteada desde Defensa tempranamente. Nosotros lo conversamos con el Ministerio de Interior, que como ustedes saben nos acompaña el día de hoy, y el Ejecutivo, entendiendo las razones y la misma preocupación de protección tanto de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, y de los propios ciudadanos, creemos que las RUF, las reglas de uso de fuerza, tienen que tener un rango legal. Es por eso que el presidente de la República ingresa en tramitación en abril, el 10 de abril de 2023, este mensaje presidencial que fue leído, no me voy a extender, elevando a rango legal aquellas normas que existen actualmente a nivel infralegal. Yo creo que ese, si me pregunta, yo creo que eso es muy relevante. Tal como se ha dicho acá, este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y cuenta con 4 títulos. El primer título que tiene que ver las normas de aplicación general de las Fuerzas de Orden y Seguridad y Fuerzas Armadas, que son el objeto, las definiciones, los principios y los deberes. Tiene un título segundo que regula el uso de las fuerzas para fuerzas de orden y seguridad pública, estableciendo grados de resistencia o agresión y etapas del uso de la fuerza. El título tercero, que ya corresponde al capítulo para Fuerzas Armadas, en el que se establecen normas aplicables cuando intervienen en el resguardo de orden público por mandato de la Constitución y la ley. Estado de excepción constitucional, actos electorales, protección de infraestructura crítica y resguardo de tareas de zonas fronterizas, incluyendo el temar y sus funciones de policía, algo que es muy importante y que es muy relevante. El título 4 regula las disposiciones sobre cimientos de responsabilidad penal y medidas disciplinarias, además contiene una disposición transitoria, como se dijo. En el caso del capítulo específico de Fuerza Armada, establece una jerarquía normativa. Las normas propuestas en el capítulo Fuerzas Armadas recogen un anhelo de las fuerzas en cuanto al establecimiento de las reglas de uso de la fuerza a nivel legal que puedan ser consideradas por todos los tribunales en las investigaciones penales que puedan surgir con ocasión del uso de la fuerza. Yo creo que ese es el gran objetivo, si bien planteo otro, pero yo creo que eso ha sido muy relevante. Las reglas de uso de la fuerza, las reglas de uso de la fuerza propuestas en el proyecto de ley recogía el contenido del decreto, como lo dije, Supremo número 8 del 2020 y del decreto de Fuerza Ley número 1 del 2023, que actualmente son aplicados y conocidos por las Fuerzas Armadas, tanto en la macrozona sur, en el contexto de estado de excepción constitucional de emergencia, y en la frontera norte, en el marco de la atribución presidencial contenida en el artículo 32, número 21, inciso final, de la Constitución Política de la República. El texto, bueno, ahí lo debatiremos, entiendo que en general, después se irá ya en lo específico. Sabemos que la Cámara de Diputados redujo el regla de uso de la fuerza, pero entiendo que eso va a ser un debate después cuando entremos en el debate más en lo particular. Tal como se decía, esto es cimiento de responsabilidad. El proyecto considera una norma específica para efecto de establecer a nivel legal las cimientos de responsabilidad penal con el objetivo que, si los funcionarios actúan conforme a las reglas establecidas en esta ley, puedan reclamar dichas eximientes. Yo creo que eso es relevante. Yo quiero decir que además esto fue trabajado con los auditores, con el Ministerio del Interior de manera permanente. Yo creo que es importante decirlo. Hubieron varias reuniones de conversación, dando la experiencia a propósito de lo que hablamos anteriormente, y por tanto debo decir que esta recogía y con el Ministerio del Interior recogimos todos los planteamientos que nos hacían los auditores.
Materias que nos interesa, bueno, hay otras cosas que queremos reponer, obviamente, en la discusión, pero creo que ya va a ser el debate más en particular. Como estamos hablando en materia general, esos son los que tienen que ver con capítulos Fuerzas Armadas. Creemos que es importante. Nosotros desde el primer momento decíamos que era un proyecto, lo conversamos muchas veces aquí a la comisión, que como ejecutivo nos interesaba avanzar. Creemos que tiene que haber una protección legal, un marco legal que regule el uso de la fuerza. Por eso estamos acá. Y si me permite, Presidenta, a través suyo, bueno, la presentación la trae el Ministerio Interior, obviamente el jefe de asesores jurídicos legislativos la tiene, y si es factible por su intermedio, por supuesto, con la Venezuela. Gracias, ministro. Le ofrecemos la palabra a don Rafael Collado del Ministerio del Interior. Gracias, presidente. Reitero las excusas de la ministra del Interior, que se encuentra en el aniversario pospuesto de Carabineros en este momento junto al presidente en la Escuela Carabineros en Santiago. Los antecedentes, como bien decía la ministra de Defensa, tiene como objeto responder este proyecto de ley a una deuda de nuestro país respecto a la protección del buen ejercicio de la función policial por una parte y por los derechos de la ciudadanía por otro. Nosotros creemos que las reglas de uso de la fuerza son una situación en donde hay ganancia y ganancia. Por una parte, los funcionarios tienen claro qué es lo que deben hacer, tienen reglas legales que permiten poder decir en tribunales que efectivamente se están cumpliendo con determinadas normas, y por otro lado la ciudadanía tiene claro también cuál es el actuar que pueden tener las fuerzas tanto policiales y de manera excepcional cuando están llamadas a realizar, por ejemplo, labores de orden público, las Fuerzas Armadas. Elevar las reglas de uso de la fuerza a rango legal ha sido efectivamente, como bien dijo la ministra de Defensa, una solicitud transversal. Tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros, hablo desde Carabineros y la Policía de Investigaciones porque son servicios que están a cargo del Ministerio del Interior, de hecho manejan protocolos de uso de la fuerza y circulares de uso de la fuerza. Hay una circular, la 382, que lleva un buen par de años, en donde nosotros también nos basamos, así como el Ministerio de Defensa tomó la experiencia previa del decreto 8 y el decreto con fuerza ley número 1 que rigen el norte para las reglas de uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas. El Ministerio del Interior, respecto a las reglas de las fuerzas policiales, también se tomó la base, con mejorías, con detalle, etcétera, de lo que ya estaba implementado por Carabineros. Por eso, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, que fue un debate que se dio en la Cámara y que terminó saliendo del proyecto, es un principio que venía de los protocolos y las circulares que estaban expuestas ya por Carabineros. Se firma este protocolo en enero de 2023 en comisión mixta sobre la reforma constitucional sobre infraestructura crítica para analizar propuestas sobre RUF. Y de esta manera nace este proyecto de ley, que es el que estas comisiones unidas tienen entre sus manos. El trabajo prelegislativo consideró una revisión sistemática de la regulación tanto de países como Alemania, España, Ecuador, Uruguay, México, Francia y Reino Unido. Tenemos que tener muy a la vista, y lo tuvimos a la vista, y la comisión sería bueno que lo supiera desde ya, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU y todos los principios que están a partir de esa normativa que se han ido actualizando. ¿Por qué? Porque esos son principios que ya están incorporados tanto en las circulares de Carabineros como en las reglas que están utilizando las Fuerzas Armadas. Se revisaron distintas mociones parlamentarias también, una que de hecho ha sido profusamente revisada por ambos ministerios de Defensa y de Interior, es el boletín 16079-02, que solo para hacer un poco de historia, nosotros presentamos un proyecto original en que las reglas eran indiferenciadas para las fuerzas de orden público y para las Fuerzas Armadas, y producto de sugerencias que se iniciaron ver por los parlamentarios, por las fuerzas, y también revisando el boletín 16079, es que tomamos la definición de separarlas. Y eso fue lo aprobado, y de hecho uno de los beneficios que tiene el proyecto de ley que venimos a presentar hoy día es que vienen reglas separadas, tanto para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública como las Fuerzas Armadas. Las reglas para las Fuerzas Armadas no son idénticas, pero son bastante similares, por ejemplo, al boletín 16079 que conoce esta Comisión de Defensa. El boletín también 13833 y los otros boletines que están comentados acá fueron objeto de una revisión también para la creación del proyecto. Bueno, la ministra ya comentó la estructura, es básicamente disposiciones generales, reglas para las fuerzas policiales, reglas para las Fuerzas Armadas y disposiciones finales, y yendo un poco al detalle de lo que estas comisiones unidas tendrán que revisar en las próximas semanas. Lo primero que de las disposiciones generales, como bien decía la ministra, tiene como objetivo regular
a las dos fuerzas, a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas, a nivel de definiciones, de deberes y de principios. A nivel de definiciones, es importante que se tenga presente que el proyecto de ley fue objeto de una larga tramitación prelegislativa y legislativa. Y por eso las definiciones que ustedes van a comenzar a conocer a partir de ahora dicen relación con un trabajo ya de depuración. O sea, el proyecto original, por ejemplo, definía legítima defensa. El proyecto que cae en las manos de estas comisiones unidas ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque se definió que era bastante más simple mantener el 10 número 4 y el 10 número 6 del Código Penal como el lugar donde estaba definida la legítima defensa y no tener que dos definiciones. Y por eso es que hay ciertas cosas que se eximen. Respecto a disposiciones generales, el título 1 y el artículo 1 parte con el objeto de la ley. De hecho, esto fue un tema muy debatido en la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo normar el uso de la fuerza del personal de las fuerzas de orden y seguridad pública en cumplimiento de sus funciones, y también, y dice así un segundo inciso, y también de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo? Cuando son llamadas a cumplir funciones de resguardo de orden público o la seguridad pública conforme a la Constitución y la ley. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, estamos frente a la Comisión de Defensa, que seguramente conoce perfectamente cuáles son, pero lo reitero solo para efecto de la historia de la ley: la protección de la infraestructura crítica, artículo 32, número 21 de la Constitución, y por supuesto su derivación legal, que también está conociendo esta comisión en la ley de infraestructura crítica, el resguardo de las áreas zona fronteriza, mismo artículo de la Constitución, que es aquella que permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona norte del país, los estados de excepción constitucional, que es lo que ha permitido el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona sur del país, en la macrozona sur, y también los actos electorales y plebiscitos. Se agregó una protección adicional en la Cámara que tiene que ver con la protección de los recintos militares. También las RUF podrían ser aplicables para ese efecto. ¿Cuáles son definiciones? No voy a en extenso, solamente las voy a comentar, porque eso será objeto del debate, en particular seguramente que se dará en la comisión, pero solo para que quede presente desde ya para los senadores, es el armamento. La definición, eran definiciones distintas respecto al proyecto original. Se tomó la definición para mayor claridad, para mayor simplicidad, de recurrir a lo que ya existe en nuestra legislación, y por lo tanto se recurrió a la ley de control de armas. Entonces la definición de armamento es la que establece la ley de control de armas, y sí se innovó en dos conceptos que son muy importantes y que ya utilizan desde la ONU las Fuerzas Armadas y Carabineros, que es el armamento menos letal y el armamento letal. Nosotros vamos a tener la oportunidad, probablemente como ejecutivo, de profundizar en esta definición, que adicionalmente, comento a la comisión, es una definición que viene precedida de un debate en la Cámara de Diputados importante. Armamento letal, de hecho, es una definición, uno podría decir, de consenso, que se logró luego de sendas sesiones en las comisiones, que también fueron unidas, en el caso de la Cámara de Constitución y Seguridad. Objetivo legítimo y uso de la fuerza. Algunas definiciones quedaron fuera, y probablemente sea objeto de alguna indicación, pero estas son las definiciones que tiene el proyecto. Nosotros efectivamente entendemos que permite estas definiciones estructurar el resto del proyecto, porque el resto del proyecto funciona de la siguiente manera. Para las fuerzas policiales particularmente se contemplan 5 etapas de agresión. Entonces, las 5 etapas de agresión tienen 5 etapas de respuesta de parte de las fuerzas policiales. Dentro de las etapas de agresión y las etapas de respuesta está la distinción entre el uso de armamento menos letal y la última etapa, la etapa 5, en donde se autoriza el uso de armamento letal. Obviamente las etapas son de lo menos intenso en agresión, también es lo menos intenso en uso de fuerza. Entonces tenemos uso de fuerza, que es la mera presencia disuasiva, el uso de medios comunicativos, el uso de la fuerza física, el uso de armamento menos letal y el uso de armamento letal. Es una escala que es muy importante, no es lineal ni ascendente, sino que dependerá de la situación operativa. Eso es algo que vamos a debatir mucho seguramente en la discusión en particular. Hay una regla expresa que quedó en el articulado del proyecto que viene aprobado por la Cámara, que establece que estas etapas no son secuenciales, es decir, un policía, un funcionario de la PDI no tiene que pasar de la presencia a lo comunicativo, de lo comunicativo a lo físico a lo menos letal, y de lo menos letal a lo letal. No, va a depender de la situación operativa en la que se encuentre. Y se pueden cancelar las previas y inmediatamente pasar a por ejemplo, el uso de armamento letal. ¿Cuándo será ese caso? Bueno, cuando por ejemplo, se enfrenta a una agresión ilegítima que pueda causar la muerte. En ese caso no es necesario ni siquiera, y se cancela uno de los deberes, por ejemplo, que es el deber de advertencia. En otra situación, sí existe el deber de advertencia. En otra situación,
es mejor que se ocupen los medios comunicativos. Por eso va a depender de la situación operativa y eso está descrito en el proyecto. A nivel de principio, se contemplan los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad, racionalidad, rendición de cuentas. Acá hubo algunos cambios en relación al mensaje original. El Ejecutivo había planteado un proyecto de ley con el principio de proporcionalidad. Eso se rechazó y algunos otros principios también, como la minimización de daños, también fueron rechazados, que son temas que probablemente podamos volver a discutir en estas comisiones unidas. Pero estos son los proyectos que vienen aprobados desde la Cámara: el principio de legalidad, necesidad y responsabilidad, particularmente debatido el principio de racionalidad. El principio de racionalidad para aquellos que son más conocedores de las técnicas de la legítima defensa del derecho penal, tiene que ver con la idea de emplear medios racionales que establece la legítima defensa. Uno de los requisitos de la legítima defensa es el empleo racional de los métodos, y el principio de racionalidad viene como a recoger esa idea que está, que es el uso racional de la fuerza. Ese es el mismo uso que está contenido en ese principio. Disposiciones generales que terminan en formación y capacitación, es decir, deberán contar tanto las FOSP, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, FFA, Fuerzas Armadas, deberán contar con formación y capacitaciones para hacer uso adecuado de esta normativa y, por supuesto, de la fuerza, y el personal deberá contar con este equipamiento adecuado. Se contempla una regla que se aprobó que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sí se rechazó, y esto es importante, que es un tema que probablemente va a ser objeto de debate, la idea de cuándo termina el uso de la fuerza. ¿Ya? Nosotros como Ejecutivo habíamos planteado la posibilidad de que existiera una regla que estableciera cuándo la fuerza debe terminar de ser utilizada, y es básicamente cuando las personas se encuentran detenidas y ya no ponen resistencia. Esa regla se rechazó y nosotros probablemente volvamos a comentarla o someterla a debate de estas comisiones, porque nos parece interesante, pero estaba dentro de estas disposiciones generales antes de pasar ya a los deberes. En el de los deberes, son deberes generales, y esto es súper importante, y creo que adelanto con lo que voy a comentar ahora, discusiones que se tuvieron en la Cámara de Diputados. Estos deberes inspiran no solo lo operativo, inspiran también a las jefaturas de carabineros, a las jefaturas de la Fuerza Armada, para la creación de protocolos, para la creación de las resoluciones. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque estos deberes no son deberes que los funcionarios que van a tener que estar aplicando las reglas tengan que saberse de memoria en el momento en que tengan que aplicar uso de la fuerza. Estos son deberes que inspiran el uso de la fuerza, tanto a nivel reglamentario como a nivel de resoluciones en el caso de las Fuerzas Armadas. No solamente a nivel operativo del funcionario. El funcionario tiene que saber cuáles son sus reglas, y eso quedan precisas. Son 5 etapas para las fuerzas policiales, son 3 reglas. El Ejecutivo planteaba 8, el proyecto de ley del Senado también plantea 8, pero quedaron 3 de la Cámara de Diputados para las Fuerzas Armadas. Y esas reglas son las que básicamente están pensadas más en la función operativa. Estos deberes tienen que ver con la forma en que tienen que estar estructuradas las reglas, en la forma en que tienen que estructurarse los protocolos y los reglamentos. Dicho eso, los deberes son el deber de precaución, que tiene que ver con que todas las operaciones y procedimientos tendrán que estar planificados. Esto fue un largo debate en la comisión unidas en la Cámara sobre qué significaba esto, y bueno, pudimos mostrar, y esto tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior tuvimos la posibilidad de mostrarle, en su caso a los diputados y diputadas, acá lo podríamos hacer con los senadores y senadoras, de cuáles son esos procedimientos. O sea, Carabineros y la PDI, cuando va a hacer un procedimiento de drogas, tiene un procedimiento. Otra cosa, y hablo desde lo que conozco más que el Ministerio del Interior, sé que el Ministerio de Defensa también lo tiene, otra cosa es que la situación operativa se distraiga del procedimiento, pero los procedimientos se planifican. Y esa planificación debe reconocer las reglas de uso de la fuerza que esa situación aparentemente necesita. Entonces tenemos, por ejemplo, y lo pudimos comentar en las comisiones, tenemos procedimientos para la detención de menores, detención de adultos, drogas, para detención de control de orden público, manifestaciones. O sea, una serie de procedimientos que suponen un deber de planificar por los altos mandos las situaciones operativas, al menos ex ante. Después el deber de identificación, esto fue no tan debatido porque nosotros como Ejecutivo, como les comentaba antes a los senadores y senadoras, tuvimos una conversación prelegislativa entre agosto y noviembre del año 2023, y en ese periodo logramos incluir en el texto algunas solicitudes tanto de las fuerzas como de parlamentarios. Una importante fue: la identificación se produce por el uniforme. Entonces nosotros, reconociendo eso, efectivamente incluimos este deber de identificación
partiendo por lo básico, es que un funcionario policial, un funcionario militar, lo primero que tiene es un uniforme, que lo identifica, que tiene como la forma en que no es necesario identificarse diciendo, estimado, soy policía, estimado, soy militar. Eso sí puede ser necesario, por eso es que queda para los funcionarios que andan, por ejemplo, que funcionan de civil. O sea, la CIP de Carabineros fue un objeto de mucha discusión, pues efectivamente son funcionarios de Carabineros que no andan vestidos con su uniforme, y en ese caso es importante que hubiera, si es que se podía, si es que la situación operativa lo permitía, identificarse. El deber de advertencia, exactamente lo mismo, siempre que la circunstancia operativa lo permitiera, la posibilidad de advertir con una advertencia verbal, una señal corporal, la intención de utilizar armamento. Y después tenemos el deber de gradualidad de progresión, que es muy importante. ¿Por qué? Porque explica cómo funciona el sistema de reglas y que dice, el uso de la fuerza puede iniciarse en cualquier nivel, ya sea en el 1 a 5 de las fuerzas policiales o 1 a 8 de las reglas de las Fuerzas Armadas. Después tenemos una serie de deberes finales: deber de resguardar la vida, deber de prestar auxilio, deber de reportar y deber de protección de niños, niñas y adolescentes. A nivel de grados de resistencia, acá ya voy a avanzar un poco más rápido porque creo que he dado suficiente explicación de este tema. Para las fuerzas policiales, estas son reglas para las fuerzas policiales. Tenemos la cooperación, la resistencia pasiva, la resistencia activa, la agresión activa y la agresión activa potencialmente letal. A eso me refería previamente con los 5 grados de resistencia que enfrentan las fuerzas policiales y que están determinadas por los grados. Lo voy a poner desde la regla número 1, de la etapa número 1, de los grados de cooperación que enfrentan desde el mundo civil. O sea, las fuerzas policiales pueden tener una colaboración o acatamiento de instrucciones a un tipo de resistencia donde una persona se queda quieta, pero no obedece, por ejemplo, él, por favor, muévase para allá, y la persona no se mueve, hasta un tipo de resistencia activa, en donde efectivamente empieza un camino hacia la agresión. Después tenemos la agresión activa y después la agresión activa potencialmente letal, es decir, en la cual se utilizan determinados tipos de armamento o por la circunstancia da a entender que el funcionario podría estar efectivamente enfrentado a un riesgo de contra su vida o lesiones graves. Eso va a ser también, lo adelanto, objeto seguramente del debate de estas comisiones unidas, porque por la forma en que lo clasificamos. Finalmente, para terminar las reglas de las fuerzas policiales, las 5 etapas son la presencia, la actuación mediante técnicas de comunicación, la reducción física, la utilización de fuerza menos letal y la utilización de fuerza potencialmente letal. En el título 2 termina con la conformidad entre grados, reglas e informes, y pasamos derechamente a las reglas del título 3, que son exclusivas para las Fuerzas Armadas. Y en ese caso, para las reglas de las Fuerzas Armadas, primero, partiendo, como bien decía la ministra, por Directemar, que se establece que se regirán también por las reglas de uso de la fuerza, se establecen reglas de uso de la fuerza que podrán ser precisadas mediante resoluciones y de acuerdo a las circunstancias y conforme a los principios y deberes de la presente ley. Es decir, para las Fuerzas Armadas, el proyecto de ley no contempla reglamentos. Hay un artículo transitorio para reglamentos que aplica a las fuerzas policiales, que tienen un sinnúmero de operativos. Farragosa la regulación a nivel de circulares y de protocolos en materia de fuerzas policiales. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, la definición fue, van a tener los deberes, los principios, las reglas y además la posibilidad de que cada situación operativa y despliegue operativo de la fuerza esté regulado por una resolución de la jefatura militar y civil que esté a cargo de cada una. Las 3 reglas que llegan a estas comisiones unidas son el despliegue disuasivo de fuerza, vehículos, naves y aeronaves. Después, el uso de fuerza y técnicas de comunicación para el control físico y la utilización de fuerza potencialmente letal. Nosotros somos conscientes de que acá puede que existan algunas ausencias respecto del mensaje original del Ejecutivo, que contemplaba 8 reglas. Y por lo mismo probablemente sea objeto de la discusión dentro de las comisiones unidas, cuántas reglas vamos a entregar o no a las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta particularmente lo que comentaba antes de que estas reglas pueden ser precisadas, dependiendo de la situación y el despliegue operativo, mediante resoluciones. Por lo tanto, el hecho de contar con 8 reglas, o 9 o 10 reglas, o 3, como viene aprobado por la Cámara, no dice nada en relación a lo que va a terminar siendo utilizado por las fuerzas en un despliegue operativo determinado, que pueden, en el fondo, decir, bueno, dado que el despliegue es solo para control de orden público, y, por ejemplo, en el norte tienen la capacidad de hacer controles de identidad las Fuerzas Armadas, realizar detención en flagrancia, bueno, quizás las reglas en el fondo son XXX, eso va a depender un poco de cada resolución.
Y finalmente se establece que se presume que concurre el eximente y cumplimiento del deber y la eximente legítima defensa respecto del personal que actúa de conformidad con la RUF. Y aquí sí, esto fue una norma que probablemente también sea objeto de debate en particular, porque se establece cualquiera sea el daño o afectación que se ocasione a personas o cosas. Eso en el cumplimiento del deber, el Ejecutivo tenía otro fraseo de eximente y probablemente nosotros tengamos ahí una diferencia. En el caso de legítima defensa respecto al personal que impida o trata de impedir la consumación de delitos, también que atente contra su vida, su integridad personal o tercero, se presumirá que concurre la legítima defensa si es que efectivamente existe el cumplimiento de las RUF. Eso yo creo que es el proyecto completo, presidente. Como les decía antes, teníamos una regla de disposición transitoria que establece que existirán reglamentos que podrán precisar las reglas de las fuerzas policiales y una regla que establece la exención de daños en el cumplimiento de las RUF civiles producidos por vehículos, que también está regulado a nivel solo de las fuerzas policiales y ahora queda para las Fuerzas Armadas. Ese es el proyecto y disponible si necesitan aclaraciones. Gracias, don Rafael. Señora ministra. Disculpe, presidente, es que estoy con un problema porque están votando la extensión de Estado de Excepción Norte en la Cámara. No dejan entrar a los subsecretarios. Entonces, soy yo quien tiene que estar acá y tiene que estar allá. No sé si me permiten ir a la sala porque no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, quería Ay. pedirle. Vamos a ver. Estamos analizando si lo está haciendo. Vamos, vaya, ministro, tranquilo, no Sí, se preocupe. en todo caso, no. Perdón, ministro. Aquí el asesor legislativo del Ministerio de Defensa para las dudas. Perdón. A ver, voy a ofrecer la palabra a los senadores. Como somos varios y tenemos un límite de tiempo, lo que les pediría es, por favor, tratar de ser sintético en las preguntas. Tengo en primer lugar inscrita la senadora Fabiola Campillay, después el senador Kusanovich. Doña Fabiola tiene la palabra. Acá es María. ¿Te tiene que decir? Sí, ya. ¿Puede repartirla? Sí, ojalá. Ya. Bueno. Buenas tardes, senadores, senadoras. Buenas tardes a todos los que hoy se encuentran acá. Es necesario que que esté regulado por ley el uso de la fuerza. Este proyecto sin duda es importante, pero creo que nos falta algo. Y es por eso que yo voy a ingresar una indicación la cual habla sobre el uso de las armas no letales o menos letales. Cuando hablamos de un arma no letal, y me voy a referir al arma, a las carabinas lanzagases, que son las carabinas que lanzan las bombas lacrimógenas, se supone que las armas no letales no debieran ser disparadas al estómago, al torso o al rostro. Es importante que esto no tan solo sea un protocolo al momento de disparar, sino que sea ley, porque estas armas pueden convertirse en armas letales. En mi caso, y les voy a hablar para poder conseguir su apoyo en esta indicación, para poder conseguir su apoyo en esta indicación, cuando supuestamente la carabina lanza gases se puede disparar, según el protocolo, a 45 grados y en parábola, o sea, hacia el cielo, porque es un arma disuasiva para los manifestantes. Pero esta fue disparada a 50 metros y al rostro. Siempre se habló que esta arma no tenía una mira y que por lo tanto la persona que me disparó no podía ver ni a quién disparaba ni en dónde. Lamentablemente para él sí se comprobó que él podía ver hacia dónde disparaba. Si yo dirijo el arma hacia el rostro, es obvio que al rostro va a caer el disparo. Y eso ocurrió en mí. En sus manos ustedes pueden tener la radiografía de mi cráneo, el daño que causó esa bomba lacrimógena disparada a 50 metros. Es importante
regularlo y por ley, porque esto no puede volver a pasar. Las armas fueron disparadas a menos metros de lo que decía el protocolo y fueron disparadas directo al rostro, estómago y torso. Es importante y hoy les pido el apoyo en esta indicación que voy a ingresar, porque esto no puede volver a ocurrir. Tiene que por ley tiene que estar este reglamento por ley y no por un protocolo, porque ocurre lo que me pasó y lamentablemente pude haber muerto por esta bomba lacrimógena que me cayó en mi rostro. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, senadoras, senadores, y quise hacerles llegar esto para que ustedes vean lo que puede hacer esas armas no letales o menos letales, como se les llama. Muchas gracias. Gracias, senadora Campillay. Al momento de una vez que este proyecto se apruebe en general, discutiremos la indicación suya con la comisión. Senador Kusanovich. No, con respecto a un tema que mencionó el asesor, mencionó que la Directemar tenía la norma no de policía, sino de Fuerza Armada. Y ahí hay que hacer una diferencia, porque la Directemar es policía, está a cargo de una Fuerza Armada, pero es policía. Y el mismo tema hay que considerar con el tema de la DGAC, que si bien es cierto no tiene el grado de policía y debería tenerlo, también es una policía aeroportuaria, y hay que diferenciar. En el fondo, la Directemar es una policía marítima que está a cargo de una Fuerza Armada. Entonces tienen que separarse las cosas, lo que es policía de lo que es Fuerza Armada. Gracias. Gracias, senador Kusanovich. Senador Flores. Se me adelantó el senador Kusanovich, iba a señalar exactamente lo mismo respecto a la DGAC, que ya la hemos incluido en otros proyectos como en el Ministerio de Seguridad Pública. Pero yo quisiera insistir en un punto que se dijo al inicio de esta sesión, presidente. Creo que independientemente de que la invitación se hace a quien dirige la institución y que pudiese delegar en otra persona, yo creo que hay que insistir en que quienes estén presentes aquí sean los jefes institucionales, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y también los directores generales o generales directores de ambas policías. Creo que es lo que corresponde que así ocurra. Ellos verán si se acompañan o no de sus auditores como expertos jurídicos, pero quien conduce la institución y quien establece la vocería por la institución y la representación son los directores principales, en este caso los comandantes en jefe, presidente, insistiría en ello. Gracias, senadora. Vamos a continuar el tema con el Ministerio de Defensa e Interior. Senador Durana. Gracias, presidente. Yo quiero hacer un llamado de atención en relación a las reglas del uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas, porque obviamente tenemos claro que las fuerzas de orden y seguridad están preparadas, están formadas y son quienes tienen mayor experiencia y mayores elementos para poder generar control de orden público. Las Fuerzas Armadas son en estado de excepción constitucional. Y este proyecto es anterior al que puede venir, que es el proyecto de infraestructura crítica urbana. Y el proyecto de infraestructura crítica urbana es obviamente colocar a las Fuerzas Armadas en contacto directo con la civilidad. Hoy día, si bien están participando en la región de la Araucanía, pero en general son funciones de cobertura, estamos hablando de zonas rurales, infraestructura crítica en las zonas fronterizas, estamos hablando obviamente alejados de la ciudadanía, pero si el día de mañana el gobierno decide, al clamor de alcaldes de todos los sectores, al clamor de la ciudadanía, porque en general la ciudadanía hoy día está, no solo pide, está exigiendo la presencia de las Fuerzas Armadas y por eso estamos también legislando con respecto a la infraestructura crítica urbana. Eso significa ponerlos en contacto directo con la población civil. Y obviamente que estas tres reglas son difíciles, porque la regla número 2 es como si finalmente vamos a hacer un ring, porque los militares solamente tienen armas que pueden ser utilizadas como no letales o letales.
pero aquí tenemos una experiencia de lo que nos ha traído la senadora Campillay, y el resto es que tengamos un RIN o frente también a lo que es el crimen organizado de personas que tienen desprecio a la vida y que están dispuestos a morir, y por supuesto están dispuestos a matar. Entonces yo en general me preocupa esta regla, si bien son 3 reglas, porque estamos hablando que es el uso excepcional de las Fuerzas Armadas, pero si esto no queda claramente especificado en función de la amenaza para ellos mismos, porque obviamente va a haber gente que va a ir a torearlos, va a ir a enfrentarlos. Y en esa decisión me preocupa el futuro de lo que puede ser esta norma, señor presidente. Gracias, senador Durán. Senador Castro. Sí, presidente, yo creo que a todos nos anima el ánimo de celeridad y de eficacia en la discusión de este tema que viene ya con un cierto retardo en la primera Cámara. Y en ese plano, para agilizar la discusión, que entiendo que es el propósito del presidente y de la comisión en su conjunto, unida, me gustaría preguntarle al Ejecutivo cuáles son las principales controversias, que ponga un contexto político, las controversias más relevantes que quedaron parcial o totalmente o no resueltas en la Cámara de Diputados, de los puntos que trae este informe del proyecto de ley, cosa de que no empecemos a descubrir de nuevo cuáles son los bemoles, sino que nos coloquen esas polémicas en la mesa de manera explícita para así empezar a abordarlas con prontitud y resolver, porque el ánimo es resolver. Y segundo, que el Ejecutivo también nos indique cuáles son los ámbitos que en su texto original hacía aplicable al ámbito de la justicia militar y cuáles no. Ojo con esto, porque hoy día hay distintos frentes abiertos en materia de hasta dónde llega una u otra justicia. Entonces, también sobre ese punto creo que sería bueno que el Ejecutivo precisara cuál es su voluntad respecto a los límites de ambas justicias respecto de la aplicación de este reglamento del uso de la fuerza. Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Ofrezco la palabra. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente, por su intermedio valorar la presencia de la ministra de Defensa, que no ha vuelto. Se agradece porque este es un tema que tenemos que tratar primero desde el más alto nivel. Y yo quiero partir del Estado de Derecho. Nadie puede estar sobre la ley, pero ese Estado de Derecho garantiza que el Estado es el que provee la seguridad y el Estado es el que tiene la fuerza legítima. Entonces aquí viene el primer punto. Yo creo que tengamos un acuerdo en esta comisión respecto a que la fuerza legítima es del Estado a través de las policías y en caso excepcional, excepcionalísimo, las Fuerzas Armadas. Porque si no, no tendríamos Estado de Derecho. O sea, gente que se manda sola. Este es un tema recurrente, por su intermedio, presidente, lo señalamos en la hora anterior. Bueno, ¿cuáles son las discrepancias? Las fuerzas, tanto policiales, que tal como se indicó con sus procedimientos, las Fuerzas Armadas con su planificación, ejecutan algo que se les ha dispuesto a ejecutar. A diferencia de las policías, las Fuerzas Armadas tienen consigna. Entonces aquí queremos entrar al debate de lo que es la consigna del soldado, qué es lo que ha recibido, cuando incluso está desconectado, no tiene comunicaciones, tiene que cumplir algo. ¿Y por qué? Porque se ha mencionado la reforma constitucional que hoy tenemos habilitada para protección de infraestructura crítica. Yo quiero recordar a las senadoras y senadores que esa es para proteger instalaciones ante peligro grave o inminente de la instalación. No es para ir a ayudar ni a los barrios ni a las personas. Entonces, no nos perdamos. Yo creo que lo primero es precisar bien qué queremos hacer. Lo segundo es en qué condición una instalación, que no es una persona, que no tiene legítima defensa, va a justificar el empleo de la fuerza letal, que también puede ocurrir y tenemos que tenerlo definido. Estamos creando un nuevo Ministerio de Seguridad Pública y estamos fortaleciendo ciertas áreas. Aquí se ha mencionado el caso de las policías, Fuerza de Orden y Seguridad, las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar? Y esta es una pregunta para el interior con las nuevas fuerzas de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Van a poder portar armas? ¿Bajo qué reglas van a quedar? Porque esto es nuevo, por lo pronto no los tenemos, son solamente funcionarios con un estatuto administrativo, no tienen un estatuto especial para ser agentes y no sabemos en qué condición va a estar. Obviamente puede ser resuelto en la ley que se está discutiendo en la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que todas estas dudas queden muy claras y así podamos sacar reglas claras. Teniendo reglas claras y simples, se van a ocupar.
Hacer la diferencia entonces entre las policías que están todos los días actuando, y para eso hemos habilitado que incluso en su proceso de formación puedan portar armas, para que se vayan acostumbrando bajo tutoría ese desempeño, cómo estar en la población con un arma, que no es la condición de los soldados. Los soldados están en sus cuarteles, están en ejercicio y no están con la población normalmente. Existe, y esta es la pregunta para el Ministerio de Defensa, un centro de entrenamiento de operaciones de paz, el SECOPAC. ¿Cuánto tiempo dura la formación de las fuerzas que pasan? ¿Cuántas fuerzas se han preparado para hacer operaciones capítulo 6? Esto es, operaciones de mantenimiento de paz que se entrenan precisamente en esos escenarios. Y si efectivamente ese artículo que se señala de que se capacitarán las fuerzas, ¿es factible cumplirlo o no? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Qué costo tiene? Porque todo esto genera costos adicionales. Y por último, señalar algo que se ha dicho en reiteradas ocasiones. ¿Es necesario o no tenerlas definidas de rango legal? Esa es la pregunta a la que tenemos que estar todos dispuestos, porque una vez que sea regla, tenemos que poder ejecutarla como corresponde. Y eso es con el debido proceso para quien lo aplique, no se le vayan a aplicar después consideraciones distintas a aquello que se le ordenó. La orden fue: use la fuerza legítima del Estado, y esa orden, cuando se cumple de la forma que corresponde, debiera tener el tratamiento que corresponde. No dejar esa parte afuera, porque si no, no estaríamos actuando en justicia, no se estaría cumpliendo el principio por el cual estamos normando ahora. Yo por lo pronto, señor presidente, esas primeras inquietudes generales, vamos a entrar al detalle, queremos escuchar primero, tal como se señaló, y posteriormente hacernos cargo ya con las indicaciones en qué forma podemos llegar adelante. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. A ver, si no hay más palabras pedidas, voy a aprovechar de intervenir. Lo primero, que yo estoy con disposición a legislar este tema, pero el senador don Kenneth me representa muy bien en una duda que me ha rondado en torno a este proyecto, porque hay una estructura, los que somos abogados sabemos que hay una estructura jerárquica legal que parte con la Constitución y termina con la instrucción o instructiva, que puede ser probablemente el último instrumento legal. Entonces, a partir de eso, si uno mira el problema desde una óptica sistémica, no puntual, la Fuerza Armada y de Orden y Seguridad al momento de actuar lo hacen al amparo, primero de la Constitución, de su ley orgánica y posteriormente del Código Penal y Código de Justicia Militar. Los problemas que se han suscitado, y yo así lo he reiterado tanto en público como en privado, creo que son problemas de interpretación, y muchos de ellos erróneamente por criterios que ha tenido principalmente la Fiscalía y algunos jueces de garantía al momento de interpretar la ley. Porque básicamente la RUF, que hoy día están a nivel de decreto instructivo, son una herramienta legal que deben tenerse en consideración al momento de interpretar sistémicamente. ¿Por qué hago esta introducción previa? Porque a mí lo que me preocupa es que el problema de la RUF, que al llevarla a rango legal, lo que vamos a empezar a generar es una especie de camisa de fuerza respecto de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. A mí me ha tocado ver distintos estudios que se hizo. De hecho, hay uno que hizo un organismo de la Comunidad Europea que se llama DECAF, que abordó respecto del estudio del control de orden público y reglas de uso de la fuerza. Y cuando lo que uno mira es que esto se ha normado más bien a nivel de carácter administrativo, porque esto es muy dinámico. Los procesos legislativos son lentos y nos podemos encontrar con la posibilidad de que hoy día establezcamos un criterio respecto de cómo deben actuar, que quede con rango legal y que un mes más, después 2 meses más, producto de diversas situaciones, por ejemplo, el cambio de la tecnología, quede absolutamente obsoleto y eso genere problemas al momento de la aplicación de la norma. Lo segundo que me preocupa de este proyecto, que yo creo que está bien estructurado, porque aquí claramente no es la misma la tarea que tiene Carabineros y la PDI de la que van a cumplir Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas tienen otra misión, constitucionalmente le corresponde otras tareas, excepcionalmente pueden recurrir a labores de control de orden público. Y eso claramente hay que separar porque la preparación es distinta, el equipo es distinto. Pero me preocupa que se entre acá en una casuística de definiciones que se recoge temas que ya están, que la doctrina y la jurisprudencia ha resuelto a través de los años. O sea, por ejemplo, el tema del cumplimiento del deber. Yo tengo mis dudas con la definición que se está ingresando con este proyecto de cumplimiento del deber. O sea, creo que si se quiere recoger una nueva definición, no recoge lo que ha sido por último los últimos fallos que han habido de tribunal en cumplimiento del deber o lo que sea la discusión doctrinal. Se hace más bien una pasada por arriba. Mire, todo esto es cumplimiento del deber, sin entrar a distinguir que, independiente de que hay cumplimiento del deber, eventualmente se puede cometer un delito y no se aplica esta eximente. Entonces, tengo mi duda, por ejemplo, de por qué traer la prohibición de la tortura en el caso de la RUF, cuando ese es un principio de carácter general que no debiera por qué estar especificado en este tema. Porque esto quiere decir que, por ejemplo, cuando hay otra normativa que regule a Carabineros y a Fuerzas Armadas, ¿no se aplican las normas de prevención contra la tortura? Entonces,
mis dudas van porque creo que siendo un proyecto bien intencionado, lo que salió de la Cámara tengo la impresión de que juntó y pegó muchas cosas que no tienen nada que ver y que puede terminar generando problemas de carácter interpretativo. Entonces, en eso yo acojo la pregunta que hacía el senador Castro, ver cuál es el problema político que tenemos al momento de resolver esto. Y en esto, yo, insisto, yo creo que esto debiera ser el proyecto lo más simple posible, porque mucho de esto es de carácter operativo. O sea, el dramático caso que presenta la senadora Campillay es un problema de carácter operativo. Es respecto de, independiente del rango legal, si el funcionario que tiene que cumplir el procedimiento no lo sigue al pie de la letra, se va a producir un daño. O de entrenamiento también. Entonces, por eso me preocupa que este proyecto trate de ser, o que termine siendo al final del día, una camisa de fuerza respecto de lo que pueden hacer y no hacer las fuerzas de orden y seguridad y las Fuerzas Armadas. Entonces, en eso poder definir claramente esa, yo sé que una delgada línea, porque al final del día aquí hay un tercero que es un árbitro, que es en tribunales de garantía, juicio oral en lo penal, la fiscalía o la justicia militar el que tiene que resolver el tema. Pero lo que creo que no puede ocurrir con este proyecto es que termine siendo esa camisa de fuerza que al final del día un carabinero o un funcionario de la Fuerza Armada entre actuar y no actuar tenga, oiga, tengo toda esta regla arriba en la cabeza, a ver cómo actúo. Porque si me equivoco, alguien va a decir, ah, se saltó este y no correspondía. Entonces me preocupa que esa regulación quede acá, porque yo creo que esos son más bien temas operativos que debieran estar resueltos en instructivos que tengan la fuerza. Dicho eso, le ofrezco la palabra. Disculpe, gracias, presidente. Disculpe, no alcancé a ver todo porque estaba afuera, pero de ahí que conteste porque no supe muy bien. Pero a propósito de lo que plantea por su intermedio el señor Piu, nosotros le vamos a traer toda la información de Secopag. Secopag, usted sabe, es un gran un centro donde permanentemente las fuerzas que van a salir hacia afuera reciben entrenamiento, capacitación previo a las destinaciones, incluso con instructores de otros países. Es decir, los tiempos exactos y todo se los puedo traer en detalle en la próxima sesión para no meter ningún error. De hecho, conozco varios de la gente que está trabajando con nosotros que termina varios meses antes, previo a la destinación en algunos de los distintos zonas donde tenemos presencia, un entrenamiento que podemos traer en detalle, me comprometo a aquello. Dicho eso, a propósito de lo que usted dice, presidente, claro, lo que nos pasaba y cuando yo ingresé en el Ministerio de Defensa, había una preocupación porque, dado la experiencia, algunos juicios que estaban teniendo no eran consideradas las RUF. Esa es la verdad. Es decir, como eran por decreto, no les decían que tenía rango legal, entonces, aún aplicando las distintas etapas de la RUF, no eran consideradas. Y esto era una preocupación. Yo estoy hablando ya de defensa, de conversaciones con los comandantes jefes, una preocupación permanente que tenían, dado algunos juicios en los cuales ese decreto no fue considerado por no tener rango legal. Entonces, fue algo que nos plantearon inicialmente, una preocupación a propósito de los despliegues, de cómo podría haber este rango legal de las reglas de uso de la fuerza, como ocurre en otros países, que le da, como bien dijo desde el Ministerio del Interior, garantías tanto al personal de la Fuerza Armada, en este caso también de las policías, y también a los propios ciudadanos respecto a eso. Entonces, ese debate se inicia por una preocupación incluso desde las propias, en el caso de defensa, desde las propias Fuerzas Armadas. De resto, las preguntas, si me permite, porque no estuve, no las escuché. Gracias, presidente. Voy a respetar el orden de las intervenciones, aun cuando debería partir por la del senador Castro por su intermedio, pero dado como partió la senadora Campillay, voy a partir por ella, porque es una buena pregunta la del senador para ver cuáles son los puntos. Nosotros como ejecutivo, en la regla número 4 de las fuerzas policiales, incorporamos una indicación que establecía que el armamento menos letal no podía, o sea, tenía que evitar apuntarse y dispararse al rostro, torso o la parte superior del abdomen. Ese fraseo es exactamente el mismo fraseo que tiene la circular de Carabineros y también lo que tienen los instructivos de la ONU. Lamentablemente fue rechazada esa indicación. ¿Por qué en armamento menos letal? Porque en armamento menos letal, primero, existen armamentos que pueden y tienen la posibilidad de ser disparados. Como bien explicó la propia senadora Campillay en su intervención, presidente, lo que le ocurrió a ella es respecto de un arma menos letal que ni siquiera tiene la capacidad de apuntarse, pero lo que se determinó en el juicio y lo que ha pasado muchas veces es que se establece que el armamento menos letal siempre es posible dispararlo de manera disuasiva, por ejemplo. Es decir, 45 grados para que caiga en el piso, lance el humo. En cambio, lo que describe la senadora ocurre de otra manera. Por lo tanto, nosotros entendíamos que esa es una regla importante y lamentablemente se rechazó y probablemente nosotros la repongamos. De hecho, adelantando un poco la consulta del senador Castro, ese va a ser uno de los puntos donde vamos a tener debate, que es
si el armamento menos letal puede o no puede tener alguna limitación en su uso. ¿Ya? En relación al senador Kusanovich, y por su intermedio, presidente, para contestar al senador, en relación a por qué está la policía marítima en la regla de las Fuerzas Armadas, es por una razón orgánica, es decir, la Directemar forma parte de las Fuerzas Armadas y por eso es que tiene que estar regida por la reglamentación de las Fuerzas Armadas. Y en relación a la DGAC, ese fue un punto importante que salió en la discusión en la Cámara de Diputados y pudimos tener la oportunidad de aclararlo. La DGAC no cumple funciones policiales, sino solo para revisar equipaje. En lo demás, ocupa seguridad privada, que se van a regir por la ley de seguridad privada. AFSEC, por ejemplo, son seguridad privada. Entonces, las labores de la DGAC en materia de orden público, por ejemplo, que son las reglas que están rigiendo en la RUF a nivel de procedimiento investigativo, no tienen. O sea, en el fondo las RUF, a la DGAC, por las funciones acotadas que tiene, que es básicamente revisar equipaje, no tiene la necesidad de contar con ese sistema y sí contrata seguridad privada, que es otra figura que tiene que ver con la ley de seguridad privada, tener un plan de seguridad privada, aprobarlo, y en el caso de que esto sea determinado como infraestructura crítica, eso tiene otra reglamentación que también quiero contestando un poco las consultas sobre infraestructura crítica. Pero la razón por la que no se incluyó directamente la GAC en el proyecto fue por esa razón. No sé si es que Luis, ¿quieres decir algo más sobre la GAC? Muy breve, presidente, por su intermedio. Excusen que estoy con la mascarilla, pero estoy un poco resfriado. Efectivamente, la ley 16.752 establece que la DGAC tiene la administración de los aeropuertos y los aeródromos, pero que las funciones de control del orden público y seguridad pública corresponden a las policías, como lo explicaba Rafael. Y existe una regla, que es una regla más que una revisión de equipaje, probablemente tal que corresponde a otros órganos, que está en el artículo 83 del Código Sanitario. Es una regla que permite a la Dirección General de Aeronáutica Civil prever algún tipo de hechos bastante más graves, como por ejemplo que un vehículo o una aeronave tenga algún artefacto que pudiese afectar, digamos, la navegación, y en ese minuto la DGAC puede, por ejemplo, impedir el despegue de ese avión. Ahí está acotada las funciones, por decirlo de alguna manera, en materia de seguridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Señor presidente, esas son las razones por las que nosotros no incluimos la GAC. Respecto al senador Durana y efectivamente, nosotros entendemos, por su intermedio, presidente, que las RUF para las Fuerzas Armadas son excepcionales. ¿Ya? Y de hecho lo comentó la ministra, lo comentemos en la presentación, así lo decimos. Una de las excepciones, efectivamente, es la protección de la infraestructura crítica. El artículo 32, número 21 de la Constitución establece que el presidente podrá decretar el resguardo de la infraestructura crítica por las Fuerzas Armadas. Pero la ley de infraestructura crítica, que es lo que estamos tramitando ante la Comisión de Defensa, es un mundo bastante más amplio y diferente que eso, y es la definición de lo que va a ser infraestructura crítica. Para la Comisión de Seguridad, que está presente aquí, bastante más conocedora de lo que implica la ley de seguridad privada, ¿ya? La ley de infraestructura crítica se parece bastante más a la ley de seguridad privada que a una regla de RUF. ¿Por qué? Porque la ley de infraestructura crítica lo que establece primero es la identificación de cuáles son las infraestructuras críticas, y después establece deberes a los privados que sean decretados como operadores de infraestructura crítica para determinar un plan de infraestructura crítica. Es más, la normativa que se está discutiendo y que la propuesta del Ejecutivo en ese sentido dice que aquellos que ya sean operadores, entidades obligadas de seguridad privada, tendrán que comentar eso al Ministerio del Interior cuando tengan que hacer su presentación del plan de operador de infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque el operador de infraestructura crítica es como una especie de plus, de extra, del operador de seguridad privada. Así funciona la ley de infraestructura crítica. Hasta ahí no hay fuerzas policiales, no hay fuerzas armadas. Es solamente a los operadores de infraestructura crítica, a las instalaciones, decirle cuál es su plan de protección. Otra cosa distinta es que el presidente de la República, en uso de la facultad del 31-21, en caso excepcionalísimo, decrete la protección de determinada infraestructura crítica por las Fuerzas Armadas por un tiempo acotado con un decreto. Entonces, solo para dejarlo súper claro, la ley de infraestructura crítica no es una ley que va a permitir como el uso o el recurso de las Fuerzas Armadas de manera para toda la infraestructura crítica. No es así. Lo que hace es identificar infraestructura crítica, las define y dice que lo que tienen que hacer los operadores.
Adicionalmente, el 32 número 21 permite al presidente, en manera acotada, especialísima, por un tiempo determinado, por un decreto fundado, decir, ya, esta infraestructura crítica la va a proteger las Fuerzas Armadas. Entonces, la infraestructura crítica urbana, por su intermedio presidente, claro, deja fuera, por ejemplo, toda la infraestructura crítica rural, la de frontera, etcétera, porque no existe solo la infraestructura crítica urbana, existen muchas infraestructuras críticas que van a estar determinadas por un sector estratégico, después un subsector estratégico, todo esto está en la ley de infraestructura crítica. De hecho, los avances que hemos tenido en las mesas que hemos trabajado con la Comisión de Defensa para avanzar en el proyecto, hemos notado que, de hecho, había una regla de RUF que pareciera ser que solo complicaba más la situación porque era como un tercer lugar donde se iba a regular RUF. Entonces, estamos pensando, hemos evaluado mejor hacer un reenvío a esta normativa, por ejemplo, cosa que quede en un solo lugar, radicado lo que tiene que ver con las reglas de uso de la fuerza, en ese momento especialísimo en el que el presidente decrete la protección de la infraestructura crítica por las Fuerzas Armadas. Que probablemente no va a ser ni el 5%, el 10%, el 15%, pero no va a ser toda la infraestructura crítica. Va a ser esos casos especialísimos. Ya, respecto del senador Castro, presidente, ya, esta es una importante pregunta. Nosotros hicimos ese análisis, presidente, por su intermedio. Claro, la presentación es bastante descriptiva de lo que viene de la Cámara, pero no dice mucho sobre lo que nosotros como Ejecutivo vemos del proyecto y cuáles son nuestros como temas del proyecto. Bueno, lo primero que sí, y acá está el Ministerio de Defensa, lo hemos conversado harto, nosotros el proyecto que presentamos contaba de 8 reglas para las Fuerzas Armadas que establecían, por su intermedio, como decía el señor Durán, el presidente, distintos tipos de situaciones, y no una y después el armamento letal. Y como quedó de la Cámara, pareciera ser que de conversar, de comunicarse, armamento letal. Y eso a nosotros, como Ejecutivo, no nos convence, y probablemente creemos que ahí va a haber un nudo que el Ejecutivo también va a tratar de resolver en torno a ver, sobre todo de la mano del proyecto de ley que se estaba tramitando también acá en la Comisión de Defensa, ver más reglas, sobre todo porque las reglas que incluimos en el proyecto de ley son las reglas del decreto 8 que ocupan hoy las Fuerzas Armadas en el sur, y las del DFL número 1 del 2023, que son las que ocupan hoy en el norte. Y esos 2 decretos tienen 8 reglas, no 3 como vienen aprobados en la Cámara. Entonces ahí yo creo que hay un tema que es relevante. No voy a dejar de lado, pero eso va a ser seguramente foco, los tribunales que van a tener que conocer sobre la situación de las reglas de uso de la fuerza. El Ejecutivo ya lo ha planteado, desde la más alta magistratura que tiene el Ejecutivo. Este es un tema que en el fondo estamos por los juzgados, porque el juzgamiento por los tribunales civiles. Eso es lo que está establecido, eso es lo que está hoy en la regulación, y ese es un tema que probablemente sea objeto de la conversación. Segundo, la etapa 5 de Carabineros y la PDI. A nuestro juicio, también algo que claro, es un poco descriptiva la presentación, pero la etapa 5 que planteó el Ejecutivo fue rechazada y en su lugar se acogió una etapa 5 distinta propuesta en la comisión, y a nosotros tenemos algunas dudas sobre la etapa 5 es el uso de fuerza potencialmente letal por parte de las fuerzas policiales. Y la forma en que quedó redactada y que se aprobó por la Cámara da cuenta de, por ejemplo, que se va a poder hacer uso de fuerza potencialmente letal para proteger infraestructura crítica. Punto. Nosotros como Ejecutivo teníamos un artículo entero solo dedicado a infraestructura crítica, para dejar súper claro cuándo la protección, por su intermedio, como decía el senador Piuk, la protección de cosas puede llevar al uso de armamento letal. Ya, nosotros creíamos de buena fe que habíamos logrado una buena redacción, pero esa redacción se rechazó. Y en su reemplazo solo quedó una línea que dice proteger la infraestructura crítica del país. A nosotros nos parece que eso podría generar situaciones complejas, como por ejemplo que en la protección de infraestructura crítica se pueda ocupar armamento letal sin que se encuentren en una situación, por ejemplo, de legítima defensa las personas que están protegiendo a los funcionarios. Pero la norma no es clara en ese sentido. La norma que nosotros proponíamos sí, la norma que quedó no. Y yo creo que por eso es que la etapa 5, no solo por esto, sino que además porque tiene una técnica legislativa, la técnica legislativa que se utiliza, a nosotros tampoco nos convence, porque listaron las eximentes de responsabilidad penal, pero en una etapa. Y eso al menos al Ejecutivo no le convence, dice legítima defensa, cumplimiento del deber, después habla del cumplimiento de obligaciones judiciales. Y es raro, porque es como, ¿cuándo uno va a poder ocupar fuerza potencialmente letal
en el cumplimiento de un orden judicial. Es como que uno, no sé, va a una notificación, lo rechaza en la puerta y dispara, como quedó, ese es un punto. ¿Ya? Yo creo que existe, por ejemplo, el disparo en el rostro. Nosotros creemos que es un tema que vamos a insistir como ejecutivo en la formulación original del proyecto. Es algo que nos interesa que quede claro que el armamento menos letal, utilizado de la manera correcta, evita lesiones no queridas. El armamento letal no, y de hecho no está así, y no lo pusimos porque es natural que cuando uno tiene un armamento letal y está disponible para ocuparlo, y está en la situación en que lo tiene que ocupar, dispara con letalidad. Y por lo tanto no tiene mucha lógica poner que está prohibido por acá, por allá, porque en realidad donde uno dispara el armamento letal va a poder provocar la muerte, pero en el armamento menos letal eso no es así. Y nosotros queríamos que eso quedara, eso se rechazó, y probablemente sea otro nudo que a nosotros nos interesaría que se destrabe en estas comisiones unidas, que tiene que ver con el uso del armamento menos letal de una manera específica. Podría quedárseme algo en el tintero de la discusión de la Cámara, pero yo creo que esos son los principales puntos. Uno final. Nosotros teníamos una regla de exención de responsabilidad penal que era distinto. Y acá le quiero contestar al presidente de las Comisiones Unidas, el senador Araya, en relación a lo que usted comentaba de si es que esto es una camisa de fuerza o no. Como bien decía la ministra Fernández, y por parte del Ministerio del Interior también nos ha tocado la necesidad de las fuerzas policiales de contar con reglas de uso de la fuerza legales. Es una necesidad. La razón de ello es que hoy día enfrentan normas legales de imputación de responsabilidad penal versus circulares reglamentarias creadas por ellos mismos. Entonces, la problemática que se genera en tribunales es que no hay una igualdad de jerarquía normativa, y por eso es que en materia de fuerzas policiales, y esto también se rechazó, nosotros contemplamos para las fuerzas policiales, no para las fuerzas armadas, mucha reglamentación. O sea, decíamos, existirá un reglamento que reglamentara las municiones, las armas, etcétera, y todo eso se rechazó. Se quedó solo un artículo transitorio. Quizá podemos revisar con las Comisiones Unidas la posibilidad de que eso ocurra. Entonces, yo creo que esa forma de regular reglamentariamente no solo nos genera una camisa de fuerza para el Ejecutivo, sino que más bien establece una forma de trabajo más segura, más querida además por las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales necesitan tener reglas legales que además también puedan venir como concretizadas, pero desde la ley. Entonces, que haya un principio que diga, por ejemplo, proporcionalidad, que después haya una norma que establece cómo se tiene que actuar en la etapa 3, y después venga un reglamento para el desalojo de casas, por ejemplo, que están ocupadas, que de hecho hoy día lo tienen. Hoy día el protocolo de reglamento llega hasta ahí, o sea, desalojo llega hasta ahí, hasta el protocolo. Y lo dicta el director general de Carabineros. El general director de Carabineros, perdón. La idea de las fuerzas policiales es tratar de que esto crezca para tener una jerarquía y un apoyo legal normativo. Por lo mismo, al menos desde la perspectiva del Ejecutivo, no hay camisa de fuerza, es más bien una protección necesaria, como que es más bien un chaleco protector más que una camisa de fuerza, si pudiéramos describirlo de esa manera, senador. Y creo que con eso concluimos un poco las preguntas de todos los senadores. Senadora Bodanovich había pedido la palabra, después el senador Flores. Gracias, presidente. Tengo algunas consideraciones sobre el proyecto de ley que estamos tratando. En primer lugar, yo difiero de la explicación que ha dado el Ejecutivo respecto de la DGAC. Aquí no se contempla todas las instituciones autorizadas legalmente a usar la fuerza. El proyecto de ley en su artículo primero se aplica al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y deja fuera, por ejemplo, el personal de Gendarmería de Chile respecto al uso de la fuerza al interior de los recintos penales y eventualmente para la defensa del perímetro de estos. De la misma manera, queda fuera el personal AFSEC de la DGAC. Recordemos que hace un año recién falleció un funcionario, Claudio Villar, del aeropuerto de Santiago, y AFSEC es la seguridad aeroportuaria. Aquí no son guardias privados, quiero decirle al Ejecutivo. José Pérez, el presidente de la ANEF, es presidente de esta asociación, me hizo 2 paros cuando yo era subsecretaria, así que lo recuerdo perfectamente cuáles son las funciones de AFSEC, y no tienen que ver con la contratación de guardias privados. De hecho, para poder reemplazar a esos funcionarios tienen que ser funcionarios con calificación, con certificación, y para poder reemplazarlos en el paro hubo que recurrir a personal de Gendarmería y de otras instituciones autorizadas y calificadas. Y tiene que ver con la protección a la aviación civil y al transporte aéreo contra actos de interferencia ilícita, y en particular la DAR 17. En consecuencia, es personal que realiza funciones de protección
Y lo ligo esto también con las normas de la ley antiterrorista que estamos tramitando, porque también eventualmente ahí tienen una acción. Así que no son guardias privados. Y si no quiere un paro el Ejecutivo, no repita eso. En segundo lugar, contempla normas que son demasiado amplias en su formulación, señor presidente, creando incerteza para las policías. De acuerdo a la clásica definición del Código Civil de Bello, la ley manda, prohíbe o permite conductas, pero algunos pasajes del proyecto contienen enunciación de principios y deberes contrapuestos cuya antinomia no queda definida en la misma ley y por ende los primeros llamados a aplicar estas normas imprecisas serían policías o militares que luego se verán sometidos al juicio ex post de tribunales. Esto solo genera la inhibición de las policías en una tarea que es fundamental para la seguridad. En tercer lugar, se define como uso de la fuerza ciertas conductas que no coinciden con la definición que el mismo proyecto estatal da. Tanto al nivel reglamentario actual como en este proyecto de ley se consideran etapas del uso de la fuerza, la presencia policial y la comunicación a quienes se pretende aplicar. Esto no tiene sentido. Basta constatar que principios como el de la racionalidad, la necesidad y el de proporcionalidad, que debería ser restablecido en su correcto sentido, tal como se entiende en toda legislación comparada relevante, no se pueden aplicar a la presencia policial o a la comunicación. ¿Qué sería una comunicación racional? ¿O por qué deberíamos restringir la presencia policial en un lugar a lo estrictamente necesario? Cuarto y último, en cuanto a la competencia de los tribunales para conocer las causas sobre el uso de la fuerza, creo que no deben mezclarse dos tipos de discusiones de muy diferente calado. Por un lado, la justicia militar requiere una reforma profunda que no se ha realizado en años y que requiere una discusión compleja en cuanto a los derechos de las víctimas individuales que no son militares y del mismo investigado. Por otro, el uso de la fuerza hoy se encuentra regulado en diversos cuerpos reglamentarios de manera reciente. En Carabineros, en la PDI y en la Directemar se ha generado normativa al respecto. En estos casos también debemos elevarla a nivel legal y solo mejorarla en lo que corresponda. Lo anterior no implica desconocer que es probable que el Ministerio Público haya confundido que el hecho que las causas en que participan militares y existen víctimas civiles sean de jurisdicción común. No implica desconocer el derecho penal sustantivo militar que se encuentra en el Código de Justicia Militar y contempla reglas de conducta, remisiones a reglamentos y eximentes. En este sentido, también deberíamos exigirle mayor rigor técnico a los fiscales y tribunales para que se aplique la normativa correspondiente. Gracias, presidente. Senador Bodanovich, senador Flores, le pediría que sea breve, por favor, porque estamos sobre la hora para que el Ejecutivo pueda contestar esa consulta. Seré breve, presidente, pero no me eche la culpa a mí el retraso y me inhiba. Solamente, presidente, quiero señalar una cosa, porque tanto el Ejecutivo como todos nosotros tenemos que entender que Chile va transitando hacia un escenario lo más probable con mayor delincuencia y que esta delincuencia tendrá mayor capacidad operativa y mayor capacidad de fuego. Si no entendemos lo que nos ha estado pasando en los últimos 7 u 8 años y hacia dónde podemos transitar, no vamos a poder preparar la institucionalidad nacional para poder contenerla. Y por lo tanto, en esto no solamente tenemos que actuar sobre lo que hemos hecho y cómo mejoramos algo de lo que tenemos, sino que efectivamente adelantarnos y prepararnos. Lo que ha pasado con Chile, presidente, es que seguimos llegando atrasados. O sea, seguimos teniendo concentrada nuestra responsabilidad de Estado en policías que están extenuadas, porque los tenemos haciendo otras pegas. En un alto porcentaje nuestros policías hacen otro trabajo. La PDI hace su investigación, pero también de repente lo mandan a hacer ronda y no es trabajo de la policía de investigaciones hacer trabajo preventivo, no es su función. Por lo tanto, necesitamos apurar el proyecto del rol diferenciado de las policías. Pero tenemos a Carabineros haciendo un montón de tareas administrativas y que le quita la función principalísima, que es la prevención y el combate al delito. Y los tenemos con 30% más de licencias médicas a los carabineros, que son los que hacen el trabajo operativo. Entonces, aquí tenemos un problema estructural que necesitamos resolverlo y para eso necesitamos preparar la institucionalidad y aquí tenemos que actuar sin inhibición. Y en ese contexto, decir que, y vuelvo, de nuevo se me adelantó la senadora Bodano y tal como ya lo señalaron, parece que vamos a estar todos defendiendo a la DGAC. Esta discusión ya la tuvimos en el proyecto del Ministerio de Seguridad.
las zonas asépticas de los aeropuertos son custodiadas por funcionarios de la DGAC. Si no recordemos, cuando fallece este funcionario, tenía una pistola 9 milímetros y los delincuentes entraron como Pedro por su casa con armas de grueso calibre, armamento de guerra. ¿Se fija? Entonces, bueno, necesitamos ir preparándonos para el escenario más probable que tengamos. Entonces, estos proyectos, presidente, tienen que apuntar y mirar hacia allá. Y en ese escenario, yo espero que en esta discusión las reglas de uso de la fuerza lo mismo. Y a mí no me preocupa mucho la infraestructura crítica, para serle franco, presidente. Yo creo que el foco no va hacia los atentados terroristas solamente, que hasta el momento están circunscritos en una parte del territorio. La infraestructura crítica sufre cuando hay ataques terroristas. Nosotros tenemos un problema que es mucho más grande, que es el del crimen organizado, que sí está cubriendo Arica, Magallanes. Y ahí es donde nosotros necesitamos tener una capacidad operativa completamente distinta, mucho más extendida, con mucho más tecnología, con mucho más personal especializado. Entonces, creo que de pronto tenemos el debate equivocado. No nos podemos concentrar en la infraestructura crítica, que son cuestiones bien puntuales, y ni siquiera sabemos cuál infraestructura crítica. Mire la legislación comparada, presidente. Los países que han tenido terrorismo duro se preocupan de las fuentes de energía, de las fuentes de agua, de las fuentes de datos, y sería porque no pueden estar en cada consultorio, ni en cada estación de tren, ni en cada estación de metro. Hay inteligencia, es la que dice dónde. Inteligencia que nosotros hoy día tenemos muy desmejorada y que tenemos que preocuparnos, más que sacar la ley de inteligencia, presidente, es ahora fortalecer a los aparatos de inteligencia con lo que tengamos ahora, porque preparar una nueva institución van a ser años. Este gobierno ya no lo va a ver. Entonces, ¿qué gobierno va a tener una institucionalidad de inteligencia nueva? Es ahora con que hay que refortalecer eso, presidente. Entonces, no perdamos el foco, por favor, presidente, aun cuando tengamos que despachar este proyecto. Gracias, senador Flores. No perder el foco, porque lo que usted plantea no es una discusión de este proyecto, es una discusión mucho más estructural. El Ejecutivo, si quiere contestar, y terminamos con eso, estamos sobre la hora. En relación a la DGAC, lo veremos. Muchas gracias por los comentarios de los senadores y senadoras. Solo establecer que el objeto del proyecto de ley tiene que ver con que la Fuerza Armada es en las excepciones constitucionales que están establecidas. Sin prejuicio que lo vamos a ver, solo establecer que el objeto del proyecto de ley es ese en relación a la Fuerza Armada. En relación a la infraestructura crítica, efectivamente es un proyecto distinto y por lo mismo me parece que es importante que separemos las discusiones entre infraestructura crítica y lo que estamos viendo ahora en reglas de uso de la fuerza. En relación a los tribunales militares que comentó la senadora, solo aclarar que nunca fue parte ni del mensaje, ni del objetivo, ni de los principios del proyecto, sino que esto fue una indicación presentada en la Cámara y que de hecho fue discutida y fue declarada incompatible o inadmisible por la Cámara, perdón, inadmisible por estar fuera de las matrices del proyecto. O sea, solo aclarar el punto para que quede súper claro que no fue parte de lo que el Ejecutivo plantea, o sea, en relación a lo que comentaba previamente el diputado Castro. Eso era como más o menos lo que quería comentar. Bueno, agradecemos a la ministra. Solo cerrar diciendo, presidente, que yo entiendo súper, bueno, lo que ha planteado por su intermedio la senadora Bonovich, obviamente hay que levantarlo pensando que es personal de Fuerzas Armadas. Estamos hablando a propósito de lo que habilita, a propósito del tema constitucional donde hay despliegue de Fuerzas Armadas. Dicho eso, es un punto que siempre hay que abordar. Y respecto a lo que ha planteado el senador Flores, por su intermedio, presidente, claro, nosotros en la Comisión de Defensa permanentemente estamos conversando de estos temas cuando me he estado presente. Creo que igual en algún momento queda un debate de la infraestructura crítica, ¿no? Cuando tengamos, pero claramente separado, hay que ver, creo que este proyecto que por un lado es muy simple, porque tiene que ver con una demanda que incluso nos han hecho desde las propias instituciones respecto a tener un rango legal que dé garantía, a propósito de lo que yo dije inicialmente, de lo que ha ocurrido permanentemente. Y lo último, claro, nosotros incluso la cimenta responsabilidad penal que trabajamos con el Ministerio del Interior, que también fue trabajada y conversada con los auditores, recogía obviamente las observaciones y los planteamientos que ellos tenían, y eso es lo que presentó el Ejecutivo y es la que vamos a seguir apoyando. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Agradecemos la presencia de la ministra y su asesor, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levantan.